noches. Sí, ingeniero. Ingeniero. Muy bien, ok, leeremos el problema y empezamos a resolver. Es bastante sencillo lo que voy a hacer, así que solo les pido preguntar cuando hay alguna duda. Dice, problema, determinar la media aritmética, la mediana y la moda para el problema de las estaturas de las 50 mujeres obreras. He copiado aquí parte de la tabla, no toda la tabla, les comento, solo estas 4 columnas. O sea, necesito las primeras 4 columnas para esta parte del cálculo de las medidas de tendencia central. ¿Ya? Las he copiado, las 4 columnitas. Límites de clase, frecuencias absolutas, marcas de clase y frecuencias acumuladas. Y solo se adiciona o aumenta una columnita que es esta para la media aritmética, nada más. O sea, cálculos no son muy, digamos, complejos. No hay que armar otra tabla diferente, sino en base a la que ya tenemos. Pero sí aumentamos una columnita acá. Ya, ahí está, les estoy mostrando la columna. Aquí debajo en este documento que después voy a subir al Moodle, está todo ya calculado, todo. Eso es lo que les voy a explicar en qué consiste. Empezamos con la media aritmética. La fórmula es esta. Ya voy a copiarla al lado de la tablita para que ustedes puedan verla mejor. Ahí está. Ya, ahí está. Esa es la fórmula para la media aritmética. Bien, ¿qué dice? Interpretaremos la fórmula, ¿no? Interpretaremos la fórmula. ¿Por qué utilizo X barra y por qué no mu? Porque ayer les explicaba, hay 2 simbologías para la media, si revisan el apunte de ayer. Utilizo X barra porque en el problema original dice que este es un conjunto de datos correspondientes a una muestra. Es más, les voy a mostrar el problema original. Aquí está, ¿no? Miren. Dice, no, estos son los 50 datos originales y habla de una muestra acá. Yo creo que se lee muy claramente. Entonces ayer les decía, ¿no? Que cuando vamos a trabajar con muestras, ¿no? Vamos a trabajar la media aritmética con X barra, que es igual a la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias absolutas, todo dividido entre n. N es el número de datos. En este caso, n vale 50, ¿no? Tenemos 50 datos en total. Entonces, voy a multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Marca de clase, por su frecuencia, y así sucesivamente. Y esos valores son los que están acá. Entonces, me van a ayudar a verificar rápidamente, por favor. Ya vamos a verificar con su calculadora. Para hallar este valor se multiplica marca de clase 54,5 por 2. Verifíquemelo cuánto sale en su calculadora. 109. Muy bien, ahí está el 109. Vamos al siguiente. Multiplíquemelo 57,5 por 5. ¿Cuánto da? 287.5. 287.5. Gracias, ahí está a la derecha, ¿no? Ese valor. Seguimos. 60,5 por 9. 544,5. Muy bien. Siguiente. 63,5 por 15. 952.5. 2,5. Ya, seguimos. 66,5 por 12. 798. 798. Ahí está a la derecha, ¿no? A la derecha aparece ese valor. Luego, 69,5 por 5. 347.5. Muy bien. El último, 72,5 por 2. 145,0. 145.0. Ya, 145. Muy bien, atiendan entonces ahora. Lo que hemos hecho hasta acá es multiplicar, ¿no? Cada marca de clase por su frecuencia. Bien, hemos anotado acá. Y aquí hallamos la sumatoria. Me van a ayudar a hallar la sumatoria. Voy a verificar.
La sumatoria es 109 más 287,5 más 544,5, etcétera. Verifíquemelo esta suma, por favor. Según lo que tengo aquí, debería darles 3184. Revísemelo eso si está correcto. ¿Está bien esa suma? Señoritas, jóvenes. Sí, está bien. Ya sale 3184. Muy bien. Reemplazamos esos valores acá. Entonces digo, media aritmética igual línea de quebrado. Sumatoria, ¿no? De x sub i por f sub i, 3184. Anotamos entonces. 3184. Esto está en pulgadas por si acaso, ¿no? Porque es la estatura. Dividido entre n. N es el número de datos que está aquí abajo. Manejamos 50 datos en este problema. Divídanmelo 3184 entre 50 y me dictan. 63.68. 63.68. Gracias. Entonces anotamos ese valor. 63,68 pulgadas. Listo. Hemos terminado de hallar la media aritmética. ¿Qué representa este valor? Voy a explicar. Como ayer les decía, la media aritmética es el promedio, en este caso, de las estaturas de las 50 señoras. O sea que la estatura promedio de esas 50 mujeres había sido igual a 63,68 pulgadas. Listo, esa es la interpretación de este valor. Hemos hallado la estatura promedio, ¿no?, de las mujeres. ¿Alguna pregunta sobre la columna que hemos aquí verificado y el reemplazo en la fórmula de la media aritmética? ¿Alguna consulta, jóvenes y señoritas? ¿Está claro? ¿Todo está claro? Todo claro, ingeniero. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Nada? No, ingeniero, todo claro. Ya, me tienen que avisar. Si hay algo que no se entiende o no saben de dónde salió, me avisan y yo les voy a volver a explicar. Listo, ya tenemos una medida. Vamos a ir a la mediana ahora. Ya, vamos a ir a la mediana. Voy a borrar esto, estos rasgos por ahí, voy a borrarlos para hacer la mediana, el cálculo de la mediana. Ya, voy a borrar esto. Listo, estoy borrando. Bien, para la mediana la fórmula también está aquí abajo, ¿no? Todo redactado, les voy a mostrar. Y verificaremos el valor que acabamos de hallar, era 63,68. Entonces acá, miren, justo, ¿no? Tenemos para la media aritmética 63,68 pulgadas. Está correcto. Para la mediana se utiliza esa fórmula que está apareciendo en la parte inferior. ¿Ya? Voy a copiar la formulita. Ahí está, la estoy copiando aquí al lado de la tabla para poder explicar, ¿no?, los valores que vamos a trabajar. Ahí está. ¿Ya? Listo. Con estos valores vamos a trabajar ahora. Bien. Parece una fórmula un poquito compleja, pero no es así. Es sumamente sencilla en realidad. ¿Ya? Así que no se preocupen. La mediana, primero recordaremos el concepto de mediana, es aquel valor que se encuentra en la posición central, ¿se acuerdan? Justo en el medio de los datos, el que se encuentra en el conjunto de datos ordenado, ese es el valor que conocemos como mediana, ¿no? Ayer utilizábamos una fórmula de posicionamiento, si se acuerdan, ¿no? Esa fórmula de posicionamiento nos permitía determinar en qué posición, en qué ubicación yo iba a encontrarme con la mediana. En este caso, ¿no?, en este caso particular, la fórmula de posicionamiento es un poquito distinta. ¿Ya? Entonces el primer caso es aplicar esa fórmula de posicionamiento que dice n medios, nada más. Es más sencilla incluso que la de ayer. N medios.
¿Cuántos datos tengo? 50. Si divido entre 2, obviamente eso me da 25. Eso quiere decir que la mediana va a estar en la posición número 25. Muy bien, eso es lógico, ¿no? Si hay 50 datos, los ordeno los 50. La que esté en el centro, el valor central, en el medio, va a ser justamente de la posición 25. Bien, ese es el primer paso. El segundo paso es, escuchen bien, buscar este valor en las frecuencias absolutas. ¿Cuáles son las frecuencias absolutas? Perdón, acumuladas, no absolutas. Las frecuencias acumuladas son estas. Ahí está. Buscamos ese valor en la columna de las frecuencias acumuladas. ¿Existe este valor 25? A ver, fíjense. ¿O no? No. No. No hay 25. Cuando no existe el valor, buscamos el inmediato superior. ¿Cuál sería el inmediato superior? 31. 31. Muy bien. Entonces, por eso es que está de color celeste, porque es ese valor con el que voy a trabajar. Entonces, buscamos, ¿no? Buscamos, el segundo paso es ese, buscamos dicho valor en F sub i. En F sub i, en las frecuencias acumuladas. Pero como no existe, entonces tomo el inmediato superior, que sería 31. Ya. Listo. Ese es el segundo paso. El tercer paso es pintar la franja del 31. O sea, esta fila, por eso está pintada de amarillo. ¿Ya? La franja la pinto de un color y aplico la fórmula. El tercer paso, en otras palabras, es ya el cálculo como tal de la mediana. Ese es el tercer paso. Vamos a reemplazar valores, me van a ayudar ustedes con su calculadora. ¿Ya? Voy a explicar con calma, no necesito correr porque me interesa que me entiendan. Atiende, por favor. ¿Qué dice acá? L sub i, no es 1 sub i. Ayer he pasado con un grupo y me decía 1 sub i, no, L sub i. L de límite inferior. Como he pintado esta franja, ¿no ve? Hemos pintado toda esta franja por el valor 31. Me fijo en esta franja. ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? ¿Cuánto es el límite inferior? 62. 62. Muy bien, entonces anoto 62 más. Luego, aquí dice n medios. N medios he hallado en el primer paso. Ya, n medios he hallado en el primer paso. Permítame, alguien está entrando muy tarde, me parece, pero voy a admitirla o admitirlo. Ya, atiéndame entonces. Reitero, n medios es el valor que hemos hallado en el primer paso. ¿Cuánto vale n medios? 25. 25. Muy bien. Menos. Esta dice F sub a. La F sub a es la frecuencia acumulada anterior a la que hemos marcado. Reitero, F sub a es la frecuencia acumulada anterior a la marcada, a esta. ¿Cuál es la anterior a la de 31? La que está antes de 31. 16. 16. Bien. Luego dice F de la mediana, o sea, la frecuencia absoluta de esa franja de la mediana. Esta es la franja de la mediana, ¿no ve? Por eso la hemos pintado. ¿Cuál es la frecuencia absoluta en esta franja? 15. 15. Entonces anoto 15. Por A, ya sabemos desde hace unas semanas, sabemos que es A. A es el ancho de clase, que vale 3 pulgadas. También se puede hallar aquí fácilmente el ancho de clase. ¿Cuánto es la diferencia de 62 a 65? ¿Cuántas pulgadas de diferencia hay aquí en esta franja? 3. 3. Entonces, ese es el ancho de clase. ¿Listo?
Ya están todos los valores, voy a calcular. Mentalmente nomás vamos a hacer. Ya, si quieren con calculadora verificar, no hay problema. 25 menos 16 es 9, que dividiré entre 15, perdón, y multiplicaré por 3. Entonces la mediana es igual a 62 más. Acá como multiplico esto, 9 por 3. 9 por 3 es 27 quinceavos. Listo, entonces eso da 62 más 27 entre 15 creo que da 1.8, ¿no? 1.8. Entonces al final la mediana, según lo que estoy viendo, va a salir 63,8 pulgadas. ¿Está bien ese valor? A ver, revísenmelo. Yo he sacado esto. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. gracias. Entonces, ese es el valor, ¿no? Bueno, esta parte ya pueden hacerlo directo con la calculadora, ¿no? Para hallar este valor. Pero lo importante era entender qué es cada elemento, ¿no? De la fórmula que hemos utilizado. Límite L sub phi es el límite inferior de la franja amarilla, 62. N medios, la posición central, 25. F sub A, la frecuencia acumulada anterior, esa vendría a ser 16, ¿no? La anterior a 31. Luego, F de la mediana es esta frecuencia de la franja amarilla, que es 15. Y 3, el ancho de clase, que es la diferencia entre estos dos valores. Haciendo el cálculo matemático, resulta que la mediana había sido de 63,8 pulgadas, ¿no? Estamos hablando de pulgadas en el caso de las estaturas. Señoritas y jóvenes, aquí está la mediana. ¿Alguna pregunta sobre este proceso que hemos realizado? ¿Está todo claro? ¿Se ha entendido? A ver, Daniela, Ingeniero. ok, Daniela, Estefanía, Jessica, Janice, Andrés, tenemos por ahí también a quienes, Yuskaya, Magdiel, etcétera. ¿Me han entendido? ¿Está claro el proceso de esta, de la mediana, del cálculo de la mediana? Sí, ingeniero. Sí, está todo claro. Ingeniero. Ya. Listo, entonces ya tenemos la mediana. Nos falta la moda. La moda es un poco más sencilla. Voy a borrar todo esto porque ya he explicado. Sin embargo, en el documento que les voy a mandar está todo esto escrito. Miren, aquí abajo, ¿no? Aquí está, miren. Para la mediana dice, ¿no? La fórmula. Paso 1, hallamos n medios, nos da 25. Paso 2, como 25 no aparece en las frecuencias acumuladas, tomamos el inmediato superior, 31, y luego ya reemplazar los datos en la fórmula, ¿no? Y nos da, como hemos hallado ahorita, 63,8 pulgadas. Está correcto entonces todo. Bien, vayamos a la moda. Aquí abajito está la moda. Esta es la fórmula. Voy a copiarla, ¿ya? Es una fórmula también sumamente sencilla. Ya, sumamente sencilla. Pero voy a borrar primero esto, ¿no? Porque ya no necesito en realidad todo esto, ya no. Voy a borrar. Ya, borramos. Ya. Bien. La moda, vamos a recordar qué es la moda, ¿no? La moda es el valor que más se repite, ¿no? O el que se repite con mayor frecuencia, decimos, ¿no? Ese es el valor de la moda. Muy bien. Voy a anotar acá, voy a copiar, mejor dicho, la formulita. Ahí está la fórmula de la moda. ¿Ya? Ahí está, moda. Para la moda igual hay que hacer algunos pasos previos, pero muy simples también. Ya, voy a detallar aquí los pasos previos. El primer paso, ya, el primer paso es hallar la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta. ¿Cuáles son las frecuencias absolutas? Las de la segunda franja.
estos que estoy marcando con azul. ¿Cuál observan ustedes que es la mayor frecuencia? El 15. 15. Muy bien. Ese valor es 15. Entonces, como es este 15, se los voy a marcar con un color más notorio. Ahí está. Pintamos su franja igualito que el otro. Pintamos su franja. Pero en este caso coincide con la anterior franja. Entonces ya no vuelvo a pintar, pues la dejo nomás pintadita. Pero aclaro algo acá. Podía haber salido la mayor frecuencia acá o acá, entonces no vas a pintar la misma, ¿no? Sino la de la mayor frecuencia. Es decir, vamos a suponer por un instante que aquí hubiese sido 19, ¿se dan cuenta? Entonces la mayor frecuencia no sería 15, sino 19. Entonces la franja que tendríamos que pintar es toda esta, ¿no? Que estoy mostrando con la manito. Pero en este caso coincide, eso es simplemente una coincidencia, ¿ya? No siempre va a coincidir la franja de la mediana con la franja de la moda. Puede coincidir como acá, pero no es una regla, ¿ya? Si es otra la franja, la pinta de otro color, digamos un celeste, ¿no? O un verde claro, etcétera, dependiendo del color que deseen hallar. Bien, entonces el primer paso, está anotado aquí, es hallar la mayor frecuencia absoluta, 15. Segundo paso es hallar los deltas. A ver, ¿cómo es eso? Aquí aparecen parecen triangulitos, pero en realidad no son triangulitos. Son la letra griega delta. Ya, esta letra griega es como la D latina, pero para los griegos lo escriben ellos así. Es la D para ellos. Entonces, esto se lee, ¿no? Esto se lee delta sub 1, delta sub 1, delta sub 2, ¿ya? Entonces ahora voy a hallar yo los deltas, delta sub 1 y delta sub 2. Esos voy a hallar acá. Atiendan entonces. Delta sub 1. ¿Qué es delta sub 1? Fíjense en la tabla. Acá. Es la diferencia que hay entre la frecuencia más grande, que es 15, y la anterior. ¿Cuánto vale la anterior? 9. 9. Entonces agarro 15 menos 9. ¿Cuánto da eso? Obviamente 6. 6. ¿Está bien? 6. Delta sub 2. Atiende. Volviendo acá. Estamos aquí. Delta sub 2 es la diferencia que hay entre este valor mayor y el siguiente. El siguiente vale 12. 12. Entonces es la diferencia de 15 menos 12. Eso da 3. 3. Muy bien. ¿Listo? Ahora voy a reemplazar los valores en la fórmula. Ese es el tercer paso. El tercer paso es reemplazarla en la fórmula. Reemplazamos. L sub i. L sub i ya sabemos es límite inferior de la clase que estamos analizando. Para nuestro problema la clase viene siendo la de color amarillo. ¿Cuánto es su límite inferior otra vez? 62. Ya, 62. Más línea de quebrado, delta sub 1 dice, ¿no? Delta sub 1, eso es 6. Sobre delta sub 1 también es 6. Más delta sub 2. Delta sub 2 hemos calculado acá, vale 3. Reemplazo 3. Y A minúscula ya sabemos es el ancho de clase. Aquí está, ¿no? Ancho de clase 3. Que es la diferencia entre estos dos valores también. Entonces vale simplemente 3. Listo, hallamos la moda. Ahora en la calculadorita tú metes los valores, ¿no? Y empezamos a calcular. Acá tengo 6 más 3 que me daría 9. ¿Ya? Acá puedo multiplicar esto. ¿Cómo se multiplica? Voy a explicar ahora acá. La moda es igual a 62 más. Como hay una fracción y un número entero, el numerador nomás se multiplica, ¿no? 6 por 3, 18. Entre 9
2. 2. Entonces esto da 64. exactamente 64 pulgadas. Listo, ese es el valor de la moda. Se acabó. Entonces, retrocediendo un poquito, volviendo a explicar un poquito. Hallamos la franja, perdón, sí, la franja y el valor mayor de la frecuencia absoluta es 15. Pintamos su franja. Luego hallamos delta sub 1, delta sub 2. Delta sub 1 es la diferencia entre el 15 menos el anterior que es 9. Entonces 15 menos 9 da 6. Delta sub 2 es este valor, pero menos el que viene a continuación que es 12. 15 menos 12. Entonces nos da 3. Teniendo estos dos valores reemplazamos ya en la fórmula porque ya tengo todo. L sub i, límite inferior, quiere decir esto, viene a ser de esta franja pintada 62. Ahí está. Más delta sub 1, 6. Delta sub 1, 6. Delta sub 2, 3. Y ancho de clase también 3. Haciendo las operaciones matemáticas muy simples, tenemos que la moda había sido 64 pulgadas. O sea que este es el valor o la estatura que más se repite en los 50 datos. ¿Alguna pregunta sobre la moda? Señoritas y jóvenes. ¿Alguna consulta? No, ingeniero. Ninguna, ingeniero. Ya, ya. Vendremos acá un ratito. Les voy a demostrar que la moda es 64 ya. Aquí puedo verificar eso. ¿Se acuerdan ayer lo que hemos hecho? Decíamos, ¿no ve? Que la moda es el valor que más se repite. Entonces, claro que aquí ya no es tan fácil, ¿no? Ni tan directo, porque primero que está desordenada la información y segundo que hay que ser muy observador para encontrar el valor que más se repite. Pero yo te voy a mostrar que es 64. ¿Cuántas veces se repite el 64? Vamos a ir contando, miren. Vamos a ir contando cuántas veces se repite 64. ¿Cuántas veces se repite? 6, ¿no? 6. Y no existe otro valor, a ver, vayan observando en la tabla, o en los valores, me refiero en estos, no hay otro valor que se repita 6 o más veces, no hay, y te voy a demostrar. Por ejemplo, el 65 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces repite, no le gana al 64. A ver, uno menor, el 63, veremos cuántas veces repite el 63. 1, 2, 3, 4 y 5. Tampoco le gana porque este es 6. Entonces, confirmado, ¿se dan cuenta? Confirmado. La moda efectivamente es 64. No hay donde perdernos. Ese es el valor que más se repite. ¿Alguna pregunta entonces sobre... Bueno, esto es lo que hemos hecho ayer, ¿no? Fijarnos y ver cuál se repite más. Pero lo que me interesa es esta parte porque es con tablas. ¿Alguna pregunta, por favor, o duda? Señoritas, jóvenes. Ninguna. Todo Nada. claro, ingeniero. Ya. Todo claro, todo ok. Muy bien. Si no hay consultas, voy a detener la grabación acá.